Muy buen día, esta es la práctica de motor de inducción de jaula de ardilla. Vamos a realizar esta práctica en dos secciones. Primeramente vamos a ver la parte teórica para luego pasar a la parte práctica en el simulador de Landbolt. Primeramente vamos a ver el campo magnético en el estator y cómo es que este se comporta. Para un motor de inducción de jaula de ardilla lo que tenemos es primeramente el estator. Podemos ver estas protuberancias salientes que son los polos del motor. Podemos observar que tienen un conductor enrollado. Eh, Podemos ver que el conductor está enrollado en dos polos opuestos, ¿verdad? Esto lo que nos permite es crear un campo magnético del polo norte al polo sur. Podemos observar también cómo es que cada fase está desfasada 120 grados eléctricos entre cada una. Entonces, en la gráfica de la derecha podemos observar cómo es que varía la corriente en función del tiempo. Sabemos bastante bien de que al hacer circular una corriente a través de un conductor, lo que hacemos es crear un campo magnético. Por lo tanto, esta gráfica también representa como el comportamiento del campo magnético dentro de los arrollamientos de este estator. Primeramente, observamos cómo es que los picos de mayor intensidad eléctrica están desfasados, ¿verdad? Están desfasados cada cierta cantidad de tiempo, eh, aunque esta cantidad de tiempo prácticamente ya en la realidad, en la práctica es muy pequeña, por lo tanto podemos considerar un campo una corriente constante y por lo tanto un campo magnético constante. Podemos ver cómo es que cada una tiene su turno, por decirlo así, para estar en el punto más alto. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que esto significa. Aquí tenemos el campo magnético en el rotor. ¿Cómo es que el campo magnético producido por el estator interacciona con el campo magnético en el rotor? Lo que la primera gráfica representa es lo que habíamos visto en la gráfica anterior. ¿Qué es lo que pasa cuando el campo magnético, cuando la corriente tiene su punto más alto en la fase A? Y esto era lo que mencionaba anteriormente, que tenemos un campo magnético que va de una fase hacia otra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre cuando en los arrollamientos de la fase A la intensidad de la corriente eléctrica es mayor. Luego podemos observar qué es lo que en esta segunda imagen, qué es lo que ocurre cuando la corriente tiene su punto más alto en los arrollamientos de la fase C. Podemos observar cómo es que cambia la dirección del campo magnético. Lo mismo pasa con la fase B. Podemos observar cómo es que va de una fase hacia otra. Aquí en la imagen número 4 podemos observar que otra vez el campo magnético va entre fase A, pero con dirección contraria. Y lo mismo en la imagen 5, eh, siempre en la fase C, pero con dirección contraria. Y en la imagen 6, en la fase B, mismo campo magnético, pero en dirección contraria. Lo que podemos observar aquí es entre las imágenes 1 y 6 es cómo es que la flecha va desplazándose a la derecha. Esto lo que quiere decir es una rotación del campo magnético. A esto es a lo que se le conoce como rotación, como velocidad de sincronismo, a la rotación, a la velocidad de rotación del campo magnético. A continuación vamos a ver algunas de las características de estos motores, ¿verdad? Primeramente tenemos el deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor. Ya vimos qué es lo que significa la velocidad de sincronismo, ¿verdad? La velocidad del campo magnético adentro del estator y la velocidad del rotor. El rotor no siempre va a girar a la misma velocidad que la velocidad de sincronismo. Esto es por el deslizamiento mismo, ¿verdad? Esto va a ser siempre así, aunque no se tenga ninguna carga. Siempre va a haber una diferencia de la velocidad del rotor con la velocidad del sincronismo, ya que siempre se necesita producir un par. Entonces, luego tenemos la potencia, ¿verdad? El motor extrae potencia reactiva de la fuente de alimentación incluso cuando está funcionando sin carga.
La potencia reactiva es la potencia necesaria que se requiere para poder crear el campo magnético que funciona en el estator. Por eso es que siempre va a estar extrayendo potencia reactiva aunque no tenga ninguna carga. Y luego tenemos el par y la velocidad. El par y la velocidad son dos características que están estrechamente relacionadas. Cuando el par aumenta, la velocidad disminuye. El par es sinónimo de carga, entonces mientras mayor sea la carga que se le esté poniendo al motor, eh, así será también la disminución de la velocidad. Ahora tenemos aquí una gráfica del par en función de la velocidad. Como dijimos, estas son dos características estrechamente relacionadas. Aquí lo que podemos observar es que la velocidad en vacío del motor va a ser un poco menor a la velocidad nominal de sincronismo. Podemos observar también la velocidad con plena carga que se corresponde a un par con plena carga y observamos que a mayor par, siempre que el par aumente, la velocidad va a disminuir. Aquí tenemos la región de par máximo. Esta parte lo que representa es que va a llegar un momento en el que vamos a aumentar tanto el par que lo que va a pasar es que vamos a disminuir drásticamente, va a comenzar a disminuir drásticamente la velocidad. Podemos observar el par de calado también. El par de calado lo que nos indica es el par de arranque. El par de arranque siempre va a ser un poco menor al par máximo. Entonces, ahora vamos a proceder a la simulación en el entorno de Lambolt. Aquí tenemos ya estamos en el simulador, entonces lo que vamos a proceder a hacer es armar el circuito que nos proponen en la práctica, el cual veremos a continuación. En pantalla podemos observar el circuito que se nos propone. Este es el circuito que vamos a armar en la práctica. Ahora vamos a poner todas las piezas en su lugar, todos los módulos. Lo que necesitamos es una fuente de alimentación, una interfaz de adquisición de datos. Necesitamos también el motor de impulsión y dinamómetro y también necesitamos el motor de inducción de jaula de ardilla de 4 polos. Ahora ya con todo esto vamos a proceder a cablearlo. Aquí vamos a alimentar la interfaz de adquisición de datos y el motor de jaula de ardilla, el motor de impulsión, perdón. Vamos a realizar el circuito. Se nos pide que salga de una fuente variable. Para no confundirnos, lo que podemos hacer es utilizar distintos colores. Ahora vamos a ponerlos. Vamos a vamos a colocar los medidores de voltaje. Vamos a colocar los medidores de voltaje para no confundirnos en las fuentes directamente. También lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a colocar los medidores de la salida de velocidad y del par.
Una vez hecho, vamos a hacer algunas modificaciones en los colores para no confundirnos. Ahora, ya que lo tenemos todo cableado, lo que vamos a hacer es verificar que el motor de impulsión y el motor de jaula de ardilla se encuentren entrelazados. Para esto vamos a bajar los paneles frontales de ambos motores y vemos que ya están entrelazados. Si este no fuera el caso, solo lo único que tenemos que hacer es arrastrar un clic de un motor a otro. Ahora vamos a proceder a encender los interruptores. Como primer punto, lo que se nos pide es que igualemos la fuente de alimentación al voltaje nominal del motor de jaula de ardilla. El voltaje nominal lo podemos encontrar haciendo zoom aquí en características. Podemos observar que es de 208 voltios. Entonces, para esto abrimos los aparatos de medición para poder obtener un valor en tiempo real. Damos clic en regeneración continua. Vamos a hacer más pequeña la pantalla para poder observar esto de una mejor manera. Aquí podemos observar cómo es que van cambiando los valores hasta llegar a un valor de 208 voltios. Podemos hacer zoom para poder obtener un valor un poco más exacto. Vamos a dejar en un valor aproximado de 107.4. Aquí lo que vamos a hacer es también medir la velocidad se nos pide que midamos cuál es la velocidad y para eso vamos a encender este medidor, el medidor de velocidad. Vamos a encender el medidor del par. Aquí podemos observar que tenemos una velocidad de 1773 revoluciones por minuto. En el folleto se nos indica que la velocidad nominal de un motor de inducción es de 1800 revoluciones por minuto. Aquí podemos observar que se cumple lo que habíamos dicho al principio de que la velocidad siempre va a ser un poco menor a la velocidad nominal. Otra característica que se nos pide verificar en el manual es el sentido de rotación. Podemos observar que el sentido de rotación es hacia la derecha. Luego de esto, como siguiente punto, lo que se nos pide es que hagamos balear la perilla de control de carga que podemos encontrar en esta manera, en este lugar, hasta alcanzar un valor de 175 watts. Entonces vamos a abrir nuestros medidores otra vez. Para esto vamos a encender este medidor que nos indica el par en watts. Entonces vamos a hacer zoom. Hasta alcanzar un valor de 175 watts. Lo vamos a dejar en un valor aproximado de 179 watts. Aquí lo que podemos observar es que la velocidad también disminuyó. Esto comprueba lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de que cuando aumentamos el par, vamos a disminuir la velocidad. Ahora, como siguiente punto, lo que se nos pide es que giremos toda la perilla de control de carga hacia la izquierda. El siguiente punto
es ir variando esta misma avería de control de carga en valores de 0.3 en 0.3 newtons hasta poder alcanzar un valor de 1.8 newtons y a partir de ahí ir variando los valores de 0.1 en 0.1 hasta que veamos que la velocidad del motor cambia drásticamente. Para esto vamos a ir registrando los valores en una tabla. También tenemos que tener encendidos los medidores de potencia, ya que se nos pide la potencia en watts y la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces vamos a ir variando poco a poco. Vamos a seleccionar en nuestra tabla los parámetros de registro, ¿verdad? El medidor de voltaje, el medidor de par, el medidor de corriente, la velocidad y ambas potencias. Vamos a ir variando a 0.3. Vamos a dejarlo en un valor aproximado de 0.3 y vamos a registrar los datos. Entonces aquí podemos observar que los datos quedaron registrados y vamos a ir haciendo esto de 0.3 en 0.3 hasta llegar a 1.8. Aquí tenemos ya todos los datos registrados. Aquí fuimos variando de 0.3 en 0.6, 0.9, 1.2 hasta llegar a 1.8 y a partir de entonces se fue variando de 0.1 en 0.1 hasta alcanzar un valor en el que la velocidad disminuyera drásticamente, como podemos observar en este medidor. Aquí observamos que la velocidad traía cierto patrón hasta que empezó a disminuir drásticamente, desde 854 revoluciones por minuto hasta 179 revoluciones por minuto. Ahora, como siguiente punto, lo que nos piden es hacer una serie de gráficas. Primeramente, lo que vamos a hacer es una gráfica de la velocidad en función del par y para esto vamos a abrir la ventana de gráfico. Aquí en la ventana de gráfico, como dijimos, vamos a hacer una gráfica de la velocidad en función del par, por lo tanto en el eje Y seleccionamos velocidad y en el eje X seleccionamos par. Aquí podemos observar el comportamiento, ¿verdad? Podemos observar cómo es que la velocidad disminuye mientras el par aumenta. Podemos observar comprobar lo que habíamos mencionado al principio, que la velocidad sin carga, ¿verdad? Siempre va a ser un poco menor a la velocidad de nominal. Habíamos mencionado que la velocidad nominal es de 1800 revoluciones por minuto. Y vemos cómo es que la gráfica va disminuyendo hasta alcanzar la región de par máximo, que es en este punto, y luego fue disminuyendo hasta alcanzar la región de par de arranque, como lo habíamos visto en la gráfica en la sección de teoría. Luego, lo que se nos pide es realizar una gráfica de las potencias en función de la velocidad. Para esto vamos a poner los medidores de potencia en función de la velocidad. Aquí podemos observar las gráficas de la potencia reactiva que corresponde a la línea de color anaranjado y la potencia activa que corresponde a la línea de azul. Analizando la línea de color anaranjada, la potencia reactiva, lo que podemos observar es que el motor de inducción de jaula de ardilla siempre está extrayendo una potencia reactiva de la fuente de alimentación. Y podemos ver que en la gráfica de la potencia activa, lo que sucede es que mientras menor velocidad tengamos, mayor par vamos a tener, como habíamos mencionado en la teoría en las características. A mayor par, menor velocidad. Aquí tenemos mientras nos vamos más abajo en la velocidad, esto quiere decir que fuimos incrementando el par.
Y mientras fuimos incrementando el par, lo que pasó fue que se necesitó más potencia. Entonces, es esto lo que se nos indica, que mientras más, a mayor par, mayor potencia. Y cuando teníamos menor velocidad, teníamos menor par. Por lo tanto, no se requería tanta potencia. Ahora, lo que se nos pide es también una gráfica de la corriente en función de la velocidad. Entonces, vamos a apagar uno de los medidores y vamos a colocar la corriente. Aquí podemos observar también cómo es que la corriente disminuye en función de la velocidad o cómo la velocidad, cómo aumenta, ¿verdad? Mientras menos velocidad tengamos. Y como habíamos dicho, mientras menor velocidad, mayor par. Entonces, aquí lo que podemos observar es que mientras menor sea la velocidad, tenemos mayor corriente. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que habíamos mencionado al principio, que cada vez que necesitamos, cuando tenemos menor velocidad, tenemos un mayor par. Y mientras mayor sea el par, mayor será la fuerza del campo magnético. El campo magnético creado por la corriente que está circulando alrededor de los enrollados del estator, de los polos del estator. Entonces, mientras mayor par teníamos, mayor fuerza de mayor fuerza necesitaba ser el campo magnético. Y cuando el campo magnético necesita mucha fuerza, tiene bastante fuerza, eso quiere decir que tenemos bastante corriente circulando. Esto es lo que nos indica esta gráfica. Entonces, ahora como último punto, lo que se nos pide es que cerremos lo que ya teníamos previamente abierto, de que coloquemos todos los medidores en sus puntos más bajos y que lo que hagamos es que intercambiemos dos conductores. Para esto vamos a apagar la fuente de alimentación y vamos a colocar estos dos conductores en lugares distintos. Y se nos pide que encendamos otra vez todo y que comprobemos la orientación. Y lo que podemos observar es cómo el motor cambió su dirección a un lado contrario. Esto lo que quiere decir es que cuando cambiamos dos conductores, entonces estamos cambiando el orden en el que gira el campo magnético en el estator. Entonces, esto sería todo por la práctica. Muchas gracias por la atención. Espero haberme dado a comprender.